2 lo que hicieron es un anticuerpo biespecífico tetravalente que recluta a la NK y lisa a las células CD30 positivos. Bueno, desarrollo, o sea, el objetivo de este paper es, bueno, el tumor, que está acá con cara enojada, expresa el CD30 y fisiológicamente luego el sistema inmune es capaz de atacar a los tumores. Pero si se hace un anticuerpo anti-CD30, la región constante va a ser reconocida antes por eosinófilos, neutrófilos, monocitos, antes que por NK. Y estas especies celulares no son tan eficientes matando al cáncer como la es la NK. Entonces surgió la necesidad de hacer un anticuerpo de vía específico en el cual de un lado reconozcas CD30 y del otro lado solamente reconozca a NK. Y eso es lo que se quiere hacer. Entonces, para eso, para analizar que el anticuerpo vía específico funcione como reclutador de NK y mate a las células del cáncer, se tienen que probar uno luego la unión del anticuerpo al CD30. Otro, se tiene que probar la unión del anticuerpo al CD16. Y por último se tiene que probar la lisis celular. Bueno, y esas son las tres cosas que tienen que medir acá. Y después otras cosas que vamos a ver más adelante. Y como antes de empezar a ver cómo hicieron todo, vamos a ver cómo midieron la lisis. Para medir la lisis, ellos lo que hacen es ponerle calceína adentro de la célula. Y la calceína, cuando entra en la célula, va a emitir fluorescencia. Y la calceína que no entra, no, porque la calceína que entra es sustrato de una enzima de dentro de la célula y ahí lo que es capaz de producir fluorescencia, por lo cual la calceína que no entra no va a interferir en las mediciones. Ahora, para medir el porcentaje de lisis, primero, se miden las células que fueron lisadas, o sea, se mide la fluorescencia. Acá ahí se va a medir esta fluorescencia, pero esta no se va a medir porque va a estar oculta dentro de la célula. Y después, para medir la fluorescencia total, se le pone un detergente y se lisa todo. Entonces, si hacemos la fluorescencia medida acá dividido la fluorescencia cuando se rompió todo, vamos a tener el porcentaje de lisis. Bueno, vamos aquí. Vamos como... Bueno, primero lo que tienen que hacer es ver que la lisis sea específica, por lo cual acá utilizaron células murinas. Voy a poner aquí células murinas con anticuerpos anti-CD16, anti-NK, anti-CD56 y anti-CD3. Y estos son como controles negativos. Estas no deberían ser lisadas porque el anti-CD3 y anti-CD56 no estaban en esta célula. Acá puedo equivocarme porque no se entendí bien, pero algo así es. Este no están en la célula, o sea, el CD3 y el CD56 no están en las células, por lo cual la presencia de anticuerpos no debería provocar lisis. Y se ve que ocurrió muy poca lisis. Siempre puede haber un poco de lisis inespecífica. Y después se puso con anticuerpos anti-NKp46 y anti-CD16. Y eso sí deberían provocar la lisis porque este presenta el CD16 y el NKp46. Por lo cual, se ve que la lisis es ocasionada por la presencia de anticuerpos. Lo que se hizo después fue ver, o sea, se produjeron muchos SSFBs, regiones variables, que reconocen al CD16 y se les hizo la maduración de afinidad. Y mediante el mismo método, o sea, no el mismo tanto, ¿verdad? Pero se vio cuáles eran más afines. O sea, lo que se hizo, ven que dice acá con anti-His y sin anti-His, o sea, sin anti-His, aquí sin anti-His y con anti-His. Porque se puso el SCFB que reconoce al CD16. Ahí. Solamente el SCFB y no ocurría la lisis, el blanquito. Después se ponía el anti-His porque este SCFB tenía una cola His que es de la purificación, entonces este reconoce este y une y ven que ahí sí ya aumenta la lisis. Entonces vieron que el SCFB por sí mismo no es responsable de la lisis y que necesita de la otra parte del anticuerpo. Ahora, de entre todos estos son anti-CD16.
Y de entre todos estos vieron que este es el más eficiente, por lo cual a partir de acá utilizaron esta región variable, este SCFB, para construir las siguientes cosas. Otro problema que existe es que el CD16 tiene dos isoformas, que es el CD16A y el CD16B, que comparten el 96% de homología. O sea, en el 96% de la secuencia de aminoácidos son iguales, o sea, son casi completamente iguales. Y si nuestro anticuerpo reconoce también al CD16B, no va a funcionar porque el CD16B está en todas las células que dijimos antes y nosotros solamente queremos que reconozca a NK. Por lo cual es importante que solamente reconozca a CD16A. Anti-CD16A. Y después, bueno, entonces eligieron el CD16, el anti-CD16 que mejor una. Y esta es como construyeron nomás. Porque en realidad no estamos haciendo un biespecífico, que es lo que yo mostré acá. No estamos haciendo algo así, sino estamos haciendo un tetravalente. Que tienen dos partes que se unen a CD30 y dos partes que se unen a CD16. Este biespecífico ya existía, pero no era tan eficiente, y entonces probaron hacer un tetra específico. Un tetravalente biespecífico. Tetravalente es porque puedo unir a cuatro cosas, y biespecífico porque esto se une a la misma cosa y esto se une a la misma cosa, a dos cosas diferentes nomás se une. Bueno, después lo que hicieron fue medir su capacidad de competir por la unión con él. Acá primero es el CD, no tengo idea, creo que es CD30, sí, CD30. Su capacidad de competir por la unión al CD30, por lo que ellos, aquí está, recubrieron una célula cancerígena que tiene CD30 con anticuerpo anti-CD30 marcado con fluorescencia, creo que es, aquí está, ficoeritrina marcado, o sea, marcaje con ficoeritrina del anti-CD30, monoanticuerpo. Y a este que estaba recubierto con anticuerpos le iban agregando concentraciones crecientes de los anticuerpos que nosotros estamos probando. Y nosotros estamos probando ese bivalente tetravalente biespecífico, el diabody, que es el biespecífico nomás, el CD30 natural del cuerpo, y un CD30 con la región constante potenciada. Bueno, y entonces primero le pondrían concentraciones crecientes de este, o sea, le ponían primero 10 a la 2, y ven que ya se unía un poquito, o sea, desplazaba el anticuerpo que estaba unido acá y se unía a ese. Y ven que si acá está totalmente por anticuerpo, cubierto por anticuerpo marcado, este va a emitir mucha fluorescencia, y a medida que vayas poniendo concentraciones crecientes, va desplazando el marcado. Acá este y este están no marcados y este está no marcado. Después cuando pusiste más, acá ya están los no marcados y acá los marcados. Entonces va a disminuyendo la señal de fluorescencia. Y este gráfico es, si antes cae la señal de fluorescencia, quiere decir que vos necesitas menos concentración para que compita por la unión al CD30. Entonces, mientras antes caiga, quiere decir que el anticuerpo es más eficiente en la competición. Y acá vemos que el que está después, o sea, este es el que necesita más concentración para poder competir, es el diabody. Y nosotros, el producto que se desarrolla en este paper es el Tandem, que ves que está antes. Entonces, sí, es buen competidor por la unión a CD30. Después de eso, lo que hicieron es ver si se mantenía pegado a través del tiempo, para lo cual ellos incubaron en el frío con, o sea, el anticuerpo es marcado a biotina, y a eso le ponían estratidina marcada. Entonces se recubría el anticuerpo, ahora ya con nuestro anticuerpo de interés, y en el frío para que se unan todos, y después ponían a 37 para que se vayan separando. Entonces se midió a los 10 minutos cuánto había, a los 30 minutos, a los 40 minutos y todo eso. Y esto creo que se midió por citometría de flujo, porque este no se rompe la célula ni nada de eso. Se mide por citometría de flujo y se busca esta señal. Puedo equivocarme acá, no sé bien. Entonces ven
que este disminuía su señal, por lo que este se separaba su anticuerpo. Sin embargo, estos, si ven, este cuadradito blanco es el mismo que el DIA-body, el biespecífico, y nuestro producto de interés. Ven que a los 60 minutos sigue todavía el 80, casi el 80% de los anticuerpos unidos a su antígeno. Entonces, además de ser buen competidor, se mantiene unido a su antígeno. Este es una medición rara. Si quieren buscar en YouTube, yo en YouTube no me busqué, se llama Surface Plasmon Resonance, como SPR van a encontrar para entender mejor. Pero lo que se hace es medir tipo el arrastre de anticuerpos. O sea, primero vos le haces pasar un buffer que tiene lleno de anticuerpos y el anticuerpo va unido y se va a unir a una placa de la máquina. Y cuando se une a la placa de la máquina va a aumentar la señal. Concha de mi madre. Va a aumentar la señal. Después de hacer pasar este buffer con anticuerpos, se hace pasar un buffer sin anticuerpos. Entonces es medio que va a lavar, por decir así, esta placa de la máquina. Entonces si se separa va a disminuir otra vez la señal. Y si se ven acá, en nuestro anticuerpo de interés, que es el TANDAP, el tetravalente biespecífico, primero aumenta la señal cuando haces pasar el buffer con anticuerpos, y después de que haces el lavado se separa un poco, pero sin embargo se mantiene unido una gran cantidad. O sea, es muy alta la señal en comparación a las demás que se unen, además de que se unen luego con menos eficiencia que este, se separan toditos otra vez. Sin embargo, este se mantiene unido, por lo cual, además de ser un buen competidor, de mantener su unido en el tiempo, es como resistente al lavado, por decir así. Y con esta misma máquina se midió la unión, o sea, si se une a CD16B. Primero pusieron CD16A, se unía a CD16A, por eso aumentaba la señal. Sin embargo, después se puso CD16B y no se unía a CD16B. Entonces, además de hacer todo lo que ya dije, es específico para CD16A. Ahora, estas dos señales de acá son porque C16A es algo que no dije hace rato, es que el NK tiene el CD16A, que es un receptor de cadenas pesadas, por lo cual es un receptor luego de estas cadenas pesadas, pero no es tan fuerte, entonces hacemos un anti-C16. Bueno, X. Hay un polimorfismo en la población, hay un polimorfismo en la codificación del C16A, que en algunas personas en la posición 158 tenemos valina y en otras personas en la posición 158 tenemos fenilalanina. Y con este gráfico vemos que se une bien a ambas isoformas, por lo cual va a servir en las personas que tienen ambos polimorfismos del C16A. Y acá lo que hicieron fue lo mismo que acá, pero acá hicieron con CD16 y acá hicieron con CD30. Y ven que nuestro anticuerpo se mantiene más unido que el otro. Y eso. Bueno. Y acá lo que hicieron fue medir la concentración S50. Ay, no, creo que era la E. Concentración efectiva, creo que es. Concentración efectiva 50, que es la concentración a la cual mata al 50% de las células. Por lo cual, si necesita menos concentración para matar al 50% de las células, es más efectivo. Por lo cual, una menor S50 es una mayor efectividad. Y si ven acá, este es el puntito redondo, que es nuestro TANDAP. O sea, que tiene baja S50. Muy efectivo en comparación a los demás, que son el DIA-body, el nativo y el potenciado. Y después el otro, este es el porcentaje de lisis si es que incubas en un largo periodo de tiempo. O sea, a los 30 minutos tiene esto lisis, a los 60 esta, a los 180 esta. Entonces ven que nuestro anticuerpo al estudio a las 2 horas sigue lisando. O sea, no es que para su actividad en ningún momento.
Eh, y acá metieron juntos el anticuerpo y el NK, y acá primero pusieron... Y acá... Bueno, uno de los dos, no sé cuál es cuál. Preloaded, creo que pusieron primero NK y después el anticuerpo, y acá pusieron juntos el anticuerpo y después NK. Y acá no me acuerdo qué era su conclusión realmente. Después voy a leer, pero ahora ya no, y despoliación. Y acá probaron en los diferentes fenotipos. O sea, los que le dije hace rato de 158 valina, 158 fenilalanina. Y ven que en ambos isoformas nuestro TANDAP tiene una muy baja S50, por lo cual es más efectivo que este y que este. Y después, todo esto creo que era, todas estas gráficos que estoy diciendo yo se probaron en carpas. Y después lo que hicieron es probar en distintas líneas celulares cancerígenas y vieron que en todas ellas provoca la lisis. O sea que tiene baja S50 y que provoca la lisis, obviamente. Eso. Aquí lo que hicieron fue poner la célula cancerígena en contacto con el anticuerpo y no pasa nada. Pusieron el NK en contacto con el anticuerpo y tampoco pasaba nada. Y pusieron el NK, el anticuerpo y la célula cancerígena, y vieron que ahí ocurría la lisis. Por lo que podemos concluir de que la lisis la lisis no está mediada solo por el anticuerpo, sino que el anticuerpo y el NK. Y que no es solamente... Y que el NK... ¿Qué puta? No me acuerdo. O sea que no está lisando a las NK por ahí, ¿verdad? Y acá vemos que la lisis solamente en contacto de los tres. Esta es la producción de citoquinas. Discúlpenme con todo mi corazón, es la producción de citoquinas. Voy a volver a repetir. Pusieron las PBMC, que son las células de glóbulos blancos, o sea, Peripheral Blood Mononuclear Cells, en contacto con el anticuerpo, y ven que si están en contacto las células blancas con el anticuerpo no se producen citoquinas. El cáncer con el anticuerpo, vieron que tampoco se produce citoquinas. Sin embargo, cuando están el cáncer, el anticuerpo y las PBMC, se producen las citoquinas. Eso lo que nos indica es que estas citoquinas no son producto del cáncer. O sea, dice que el cáncer puede hacer cualquier cosa y una forma de defenderse podría ser secretar citoquinas. Entonces con esto se aseguran de que la secreción de citoquinas no sea producida por el cáncer y que tampoco active inespecíficamente a las células del glóbulo blanco, y que la activación y la secreción de citoquinas sea solamente cuando entran en contacto con el cáncer y el anticuerpo. Y acá lo que hicieron fue poner, o sea, lo mismo eso, o sea, el mismo ensayo que S30 con el cáncer y NK, y hay lisis. Pero además de eso pusieron el cáncer, el NK y otro anticuerpo terapéutico, y ven que ese otro anticuerpo terapéutico no induce la lisis, solamente nuestro deseado. Y después hicieron ese anticuerpo terapéutico que probaron acá con su cáncer y vieron que sí produce la lisis. O sea, esto nos dice que sí funcionaba el otro anticuerpo, y este nos dice que el otro anticuerpo no activaba nuestra NK, por lo cual el anticuerpo que nosotros estamos probando es específico para nuestro cáncer. Y eso. Y eso es todo, creo. Si hay algo que me olvido y después me acuerdo, voy a avisarles.